Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. A un año de que se celebre la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl, se da a conocer su himno oficial que lleva por nombre Confidite ego vici mundum, inspirado en el Evangelio según San Juan. En España, el Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes y los ministros europeos del Interior se reúnen por la crisis en Ceuta, en un ambiente de crítica a España por su política migratoria. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La diócesis de Oslo amplía su catecumenado ante la creciente demanda de jóvenes que quieren ser católicos. La persecución religiosa en Nigeria se acentúa con el asesinato de un sacerdote y el secuestro de 3 cristianos más la semana pasada. El arzobispo de Sevilla anima a los jóvenes a regresar de su peregrinación a Covadonga como evangelizadores de esperanza. La diócesis de Getafe encomienda a la Virgen de los Ángeles a los afectados por los incendios. En Estados Unidos, más de 65.000 personas han sido evacuadas debido a los incendios que han arrasado más de 700 casas en el noroeste del país. Venezuela supera las 6.000 muertes por los 2 terremotos del 24 de junio. En España, el paro rompe la tendencia de julio y vuelve a superar los 2.300.000 en plena temporada turística. Mueren 17 personas tratando de llegar en una patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva. Y en deportes, la española Iris Tió logra la primera medalla de oro para nuestro país en los Europeos de Deportes Acuáticos de París. A un año de la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl 2027, los organizadores han dado a conocer el himno oficial. Este cántico, titulado Confidite ego vici mundum, es decir, confiad, yo he vencido al mundo, se inspira en el Evangelio según San Juan y marca así la pauta de esta próxima cita internacional de la juventud católica que tendrá lugar en Seúl del 3 al 8 de agosto del próximo año. Era imprescindible que la canción tuviera un título en latín para que pudiera ser leída por todas las naciones. Concebida como un himno internacional, la canción se interpreta en varios idiomas, entre ellos coreano, inglés, francés, español, portugués e italiano. Será así la banda sonora permanente de la preparación de las diócesis y los grupos de peregrinos de cara al encuentro, lo que supone una tarea de gran responsabilidad. El himno de las JMJ es un vehículo del mensaje del encuentro. Como es tradición, las jornadas en las diócesis precederán el encuentro en la capital. Del 29 de julio al 2 de agosto de 2027, 15 diócesis coreanas acogerán a los peregrinos en las parroquias y en las familias, ofreciéndoles una inmersión en la vida de la iglesia local antes de las celebraciones en Seúl.
Más de 30 años después de Manila, en 1995, estas JMJ serán las segundas que se organicen en Asia. Es la primera vez que se celebran en un país donde los católicos son minoría. En Corea del Sur, estos representan aproximadamente el 12% de la población, en una sociedad caracterizada por un importante pluralismo religioso. Las inscripciones de los peregrinos se abrirán en octubre de 2026 con diferentes opciones en función de la duración de la estancia y los actos seleccionados. Asimismo, se están desarrollando una aplicación móvil y un sistema logístico integrado para facilitar la experiencia de los participantes. Cambiamos de asunto, venimos a España, donde la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad durante esta crisis migratoria. La ministra ha explicado que el Ejecutivo habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros que se sumarán a los 5,5 millones ya asignados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio. Por su parte, la Guardia Civil ha habilitado una oficina en Ceuta para recoger las denuncias por desaparición de migrantes que intentaron acceder a España la semana pasada, así como un correo electrónico para el mismo fin. El punto de denuncia está situado en las dependencias de aduanas de El Tarajal y estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche para realizar el trámite de manera presencial, según ha informado la Guardia Civil. Por el momento, 44 personas, principalmente jóvenes y menores de edad, se encuentran en paradero desconocido tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta y son buscadas por sus familiares. La frontera del Tarajal, que separa a Ceuta de Marruecos, ha amanecido con tranquilidad, ya que no se han registrado nuevos intentos de entrada por el espigón fronterizo, si bien el retorno de personas de forma voluntaria a Marruecos ya se está produciendo a un ritmo mucho menor. Según han informado fuentes policiales, los accesos desde el lado marroquí prácticamente se han reducido a intentos esporádicos de personas que todavía continúan intentando entrar a nado en la ciudad, a pesar del importante despliegue de medios en la zona. Los que permanecen en Ceuta están viviendo en zonas de monte y en asentamientos ilegales, principalmente en barriadas periféricas de la ciudad. Y en el ámbito internacional, pero también relacionada con esta situación migratoria, los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis originada en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembros solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque. Los ministros se reúnen junto a otros miembros de los países asociados al espacio Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, intervendrá en la reunión desde la sede del departamento en Madrid y posteriormente hará declaraciones a los medios. El encuentro servirá también para que los titulares de Interior intercambien posiciones sobre la evolución de la crisis, expresen su respaldo a España y aborden la coordinación de la respuesta comunitaria común, tanto en la protección de las fronteras exteriores como en la interlocución con terceros países, según fuentes diplomáticas europeas. Noticias de la Iglesia en el mundo. Comenzamos en Noruega. Monseñor Fredrik Hansen ha cumplido un año al frente de la diócesis de Oslo, con un balance marcado por el crecimiento de la Iglesia, la llegada de más jóvenes y el reto de profundizar en la formación de los fieles. El obispo
Ha explicado que muchas parroquias han tenido que ampliar el catecumenado para adultos y que no basta con acompañar a los nuevos católicos hasta el bautismo o la confirmación. Monseñor Hansen ha destacado que el perfil de quienes llaman a las puertas de la fe católica ha cambiado y que cada vez hay más conversos jóvenes. Según su diagnóstico, el desafío ya no consiste solo en iniciar a los recién llegados, sino en ofrecer una formación permanente también a quienes llevan años en la Iglesia. El obispo ha situado entre las principales preocupaciones la dependencia de las subvenciones del Estado y el mantenimiento de un patrimonio inmobiliario muy amplio. Ha advertido asimismo de que si llegan cambios políticos, lo más probable es que las ayudas disminuyan y ha anunciado que presentará un plan diocesano más detallado a lo largo de este año. Entre los momentos más significativos de su primer año, Monseñor Fredrik Hansen ha mencionado las visitas a todos los conventos de religiosos y a todos los centros escolares de la diócesis. También ha subrayado el crecimiento de las peregrinaciones a santuarios, así como la proximidad del jubileo de San Olaf en el año 2030. La diócesis ha puesto en marcha una conferencia teológica para el próximo año en Oslo, materiales para fomentar la confesión y la asistencia a misa y una reorganización pastoral con más coordinación entre parroquias y acción caritativa. El obispo ha reconocido además que aún busca el equilibrio entre sus tareas pastorales, administrativas y de presencia pública. Cambiamos de asunto y nos vamos a Nigeria, donde el sacerdote Samuel Opeyemi Eyetoro ha sido asesinado en una emboscada en Church Road, en Ajokuta, en el centro de Nigeria. El ataque se produjo el 29 de julio. El padre Oyetoro era sacerdote de la parroquia de San Pablo en Ayetoro Bede, dentro del área de gobierno local de Iyumu. La diócesis ha pedido a sacerdotes, religiosos y fieles que recen por el sacerdote, su familia y la comunidad diocesana. El gobernador de Kogi, Ahmed Ododo, ha calificado el asesinato de atroz e inaceptable. Unos días después, 7 hombres armados han asaltado la iglesia de San José en Inoji, localidad de Afa, durante la misa del domingo. El templo se encuentra en el distrito de Udi, en el sureste de Nigeria. Los atacantes irrumpieron alrededor en plena celebración eucarística y secuestraron a 3 personas, un seminarista, un catequista y un fiel. La policía ha puesto en marcha una operación de búsqueda y ha informado de que el catequista ha conseguido escapar y regresar a su domicilio. Sin embargo, el seminarista Lorenz Chidera Igbo y el fiel, identificado únicamente como Emmanuel, continúan en manos de los secuestradores. La comunidad local ha vivido momentos de caos y miedo, mientras algunos fieles han intentado perseguir a los atacantes, aunque finalmente han desistido al comprobar que estaban fuertemente armados. En Roma se revivirá mañana la tradicional fiesta de la Virgen de las Nieves, en el día del aniversario de la dedicación de la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma. Se repite la tradicional nevada. A las 10 de la mañana se celebrará la misa solemne presidida por el cardenal arcipreste Rolandas Macricas, mientras que a las 5 de la tarde tendrá lugar el canto de las vísperas, presidido por el obispo vicario Luis Manuel Alí Herrera. Durante las 2 celebraciones eucarísticas se recreará con la tradicional nevada la memoria del acontecimiento milagroso ocurrido bajo el pontificado del Papa Liberio en el año 358, cuando, apareciéndose en sueños al pontífice y al patricio Juan, la Virgen pidió que sobre la colina donde hubiera caído la nieve construyeran una iglesia dedicada a ella. Así, según la tradición, en la noche entre el 4 y el 5 de agosto del año 358, la nieve cayó sobre el Esquilino, y allí Liberio habría trazado sobre la misma nieve las proporciones de la nueva iglesia. Desde la Basílica Papal de Santa María la Mayor, donde está sepultado el Papa Francisco, también este año se renueva la invitación a todos, fieles, residentes y turistas, a participar en una de las fiestas más antiguas y sentidas de la ciudad de Roma. Y hablamos de los próximos eventos de su santidad y contamos que el Papa León XIV, que entregará en octubre la primera medalla Papa León XIV a la sostenibilidad, un nuevo galardón internacional creado por la Universidad de Villanova,
para reconocer a personas cuyo trabajo promueva la sostenibilidad, la responsabilidad ecológica y el desarrollo humano integral. La ceremonia tendrá lugar en el Borgo Laudato Si, en Castel Gandolfo, durante la Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad de Villanova. La medalla reconocerá iniciativas que integren la protección del medio ambiente, la justicia social, la atención a las poblaciones vulnerables y la gestión responsable de los recursos económicos y naturales. El galardón se concederá cada 2 años y podrá recaer en personas de cualquier ámbito o disciplina en función del impacto demostrado de su trabajo. El nombre del primer galardonado se anunciará en septiembre, antes de la ceremonia de entrega prevista para el 13 de octubre de 2026. La entrega se desarrollará en el marco de la Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad, que se celebrará del 12 al 15 de octubre entre el Instituto Patrístico Augustinianum en Roma y el Borgo Laudato Si en Castel Gandolfo. El encuentro llevará por título Respondiendo al clamor de la tierra y de los pobres y reunirá a unos 300 participantes entre investigadores, académicos, representantes de la Iglesia y responsables de los sectores público y privado. La conferencia abordará la relación entre la degradación medioambiental y la desigualdad social, con aportaciones de disciplinas como la ciencia, la filosofía, la enfermería, el derecho, la economía, la ingeniería y las humanidades. La Universidad de Villanova, de tradición católica agustiniana, mantiene una relación especial con el pontífice. Robert Prevost, hoy León XIV, se licenció allí en matemáticas en 1977 y recibió en 2014 un doctorado honoris causa en humanidades. La iniciativa se ha desarrollado en diálogo con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y con el Centro Laudato Si para la formación avanzada. Sus promotores han señalado que la medalla pretende vincular el conocimiento científico con la responsabilidad moral y el cuidado de las personas más vulnerables. Y terminamos en Estados Unidos. Durante los últimos meses, varios obispos del país han revisado las normas funerarias de sus diócesis, haciendo hincapié en una observancia más estricta del ritual de exequias cristianas ante la evolución de ciertas prácticas populares en los funerales que, según los prelados, se apartan de las normas de la Iglesia y que se relacionan, entre otros aspectos, con los velatorios, los elogios fúnebres y los restos mortales cremados. Así, el obispo de Springfield, en Illinois, Monseñor Tomás Paporky, ha explicado que su objetivo es garantizar que los funerales católicos se ajusten a las normas de la Iglesia Católica y preservar la integridad de las 3 partes del ritual de exequias cristianas. En concreto, se refiere a la vigilia por el difunto, la noche anterior a la liturgia exequial, la propia liturgia exequial, la misa o una celebración litúrgica al margen de la Eucaristía y el rito de sepultura. Entre otros aspectos, Monseñor Paporky indica que no se permiten elogios fúnebres durante el rito exequial, pero sí palabras de recuerdo, siempre que éstas hablen de la vida de fe de quien ha fallecido y alaben a Dios. Al respecto, explica que los elogios fúnebres convierten a la persona elogiada en el principal centro de atención. Escribió mientras que la homilía y las palabras de recuerdo tienen a Dios como centro primordial. En cuanto a la cremación, el obispo de Springfield ha reafirmado la preferencia de la Iglesia por la sepultura del cuerpo, si bien precisa que permite la cremación cuando ésta no se elige para negar la resurrección corporal. Asimismo, añade que todos los restos cremados deberán ser sepultados íntegramente después del rito de sepultura y, por lo general, en un plazo de 30 días. Noticias de la Iglesia en España. El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha animado a un centenar de jóvenes de la archidiócesis a regresar de su peregrinación por los picos de Europa como evangelizadores de esperanza. La iniciativa, organizada por la Delegación Diocesana para la Pastoral con Jóvenes, se ha desarrollado del 27 de julio al 2 de agosto bajo el lema «Los que esperan en el Señor caminan sin cansarse».
El arzobispo presidió las dos celebraciones principales del itinerario, la Eucaristía del sábado 1 de agosto en la Basílica de Nuestra Señora de Covadonga y la misa de clausura, celebrada al día siguiente, en la Catedral del Salvador de Oviedo. Durante la semana, los participantes han combinado rutas por el Parque Nacional con momentos de oración, formación, convivencia y celebración litúrgica. En su homilía en Covadonga, Monseñor Saiz Meneses ha presentado la peregrinación como un camino interior orientado al encuentro con Dios y al fortalecimiento de la amistad con Jesucristo. También ha invitado a los jóvenes a preguntarse por la vocación que Dios ha preparado para cada uno y ha señalado a María como modelo de quien escucha la llamada del Señor y sale al encuentro de los demás. El arzobispo ha insistido en que el recorrido exterior debía expresar una transformación interior y ha animado a los jóvenes a vivir con valentía la llamada universal a la santidad. Exhortándoles a no tener miedo a ser santos, les ha pedido que lleven el Evangelio a sus parroquias, hermandades, universidades, familias y grupos de amigos. En la misa celebrada en Oviedo, Saiz Meneses ha recordado que la peregrinación no debía quedarse en un recuerdo emotivo, sino convertirse en un impulso para la vida cotidiana. Ha definido la fe como un camino que se vive junto a otros, mediante la escucha de la palabra, la celebración de los sacramentos y la ayuda a las personas más vulnerables. Ha invitado a los jóvenes a poner sus dones al servicio de Cristo. La amistad, el testimonio, la alegría y la participación en la vida de la Iglesia. También les ha pedido que regresen a Sevilla dispuestos a ser discípulos misioneros en la familia, los estudios, el trabajo, las parroquias y las redes sociales. El arzobispo ha exhortado a los participantes a comenzar desde ahora la preparación espiritual para la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl 2027, que se celebrará del 3 al 8 de agosto de 2027. Para ello, les ha recomendado cultivar la oración, la formación, la participación en la vida eclesial y la vida sacramental. La peregrinación ha concluido con la encomienda de los jóvenes a la protección de la Virgen María para que regresen con el corazón encendido y dispuestos a seguir caminando con Cristo. Nos trasladamos a la diócesis de Getafe, que ha celebrado la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona diocesana, con una solemne Eucaristía en el Cerro de los Ángeles. La celebración ha estado marcada por la oración por las personas afectadas por los incendios registrados en distintos municipios de la diócesis, especialmente en la Sierra Oeste de Madrid. Durante la homilía, el vicario general y moderador de la curia, el padre Javier Mairata, ha presentado a la Virgen como una madre cercana que acompaña a todos, creyentes y no creyentes, en los momentos de mayor incertidumbre y sufrimiento. Según ha señalado, la presencia de la patrona entre el pueblo de Getafe recuerda que nadie debe afrontar solo las situaciones de dolor. El padre Mairata ha propuesto a María como modelo de confianza absoluta en Dios y ha destacado que sus palabras constituyen una guía para los cristianos. Frente a lo que ha definido como un individualismo atroz y al deseo de controlar completamente la propia vida, ha defendido que la verdadera libertad nace de ponerse en manos del Señor, siguiendo el ejemplo del hágase de la Virgen. El vicario general ha advertido también de que el miedo puede impedir reconocer la acción de Dios. En este sentido, ha recordado la experiencia vivida junto a vecinos evacuados por los incendios, cuyos rostros reflejaban la incertidumbre ante la posibilidad de no poder regresar a sus casas o recuperar sus trabajos. Al final de la celebración, el padre Mairata ha pedido encomendar especialmente a la Virgen, a quienes han tenido que huir de las llamas con temor a perder sus viviendas y pertenencias. La Eucaristía ha concluido con una oración para que la Virgen de los Ángeles siga acompañando a toda la diócesis y fortalezca a quienes sufren las consecuencias de los incendios. En la celebración se ha invitado a vivir la fe como fuente de esperanza, solidaridad y confianza en medio de la incertidumbre. Información internacional. En Estados Unidos, más de 65.000 personas han sido evacuadas y 700 viviendas han resultado arrasadas por los incendios
que afectan en los últimos días el noroeste del país, especialmente el estado de Washington, mientras que las autoridades registraron ayer 70 grandes fuegos por todo el país. La mayoría de ellos arden en los estados de Oregón y Washington, este último el más afectado por conflagraciones que no ofrecen tregua y que han calcinado más de 600.000 hectáreas. En el condado de Spokane, en Washington, más de 65.000 personas han sido evacuadas debido a los fuegos que han destruido 700 casas. En el estado de Oregón, las autoridades forestales registraron ayer 48 focos activos, incluidos 20 incendios de grandes dimensiones. Como resultado de las llamas, unas 25.000 personas están en riesgo de evacuación y más de 20 viviendas han quedado destruidas, de acuerdo con la última información facilitada por el Departamento de Gestión de Emergencias Estatal. Mientras que en Montana, también en el noroeste, son 6 los grandes incendios que arden, todos ellos lejos de estar controlados. Y en Venezuela, el número de fallecidos por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio ha alcanzado los 6.125, tras sumar otros 579 fallecidos con respecto al balance anterior. Así lo muestran las cifras publicadas ayer por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Las autoridades de Venezuela no actualizaban el número desde el pasado 24 de julio, cuando se cumplió un mes de los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte del país. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, ha indicado que 60.992 personas han sido atendidas en hospitales. El nuevo balance tiene un diseño distinto al de los anteriores y excluye cifras como la de heridos, damnificados y edificios colapsados e incluye otras como la de viviendas entregadas, que son 287. La ONG venezolana Provea había exigido al gobierno actualizar la cifra de fallecidos y la de desaparecidos. Esta última congelada desde el 25 de junio, cuando las autoridades informaron de 157 personas sin localizar. Iniciativas ciudadanas como Desaparecidos Terremoto Venezuela han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido y, según Provea, no hay un registro público que respalde. Y en Rusia, al menos 5 personas han muerto y otras 10 han resultado heridas en la región de Moscú tras un ataque de drones ucranianos contra Wildberries, el Amazon ruso, en el marco de la ofensiva ucraniana contra la retaguardia rusa, que alcanzó también almacenes de esta compañía en las regiones de Leningrado y Tver. Los centros logísticos de Wildberries, conocida como la Amazon rusa, siguen siendo el objetivo número 1 de la campaña de los drones ucranianos, con más de 20 almacenes dañados en las últimas semanas. Información nacional. El paro registrado aumentó en 19.517 personas durante el mes de julio y volvió a situarse por encima de los 2.300.000 desempleados, un comportamiento inusual para un mes tradicionalmente marcado por las contrataciones vinculadas a la temporada alta del turismo. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, el número total de personas inscritas en las oficinas de los servicios públicos de empleo alcanzó los 2.311.499 desempleados. Aunque se trata del menor registro para un mes de julio desde 2007, el dato rompe la dinámica habitual de este periodo y supone el mayor incremento mensual desde julio de 2008. El Ministerio de Trabajo atribuye esta evolución a una menor influencia de los factores estacionales sobre el mercado laboral tras la reforma laboral, lo que a su juicio reduce tanto las caídas como los repuntes habituales del desempleo. En términos desestacionalizados, el paro también aumentó en julio con 18.249 personas más.
Pese al deterioro mensual, la evolución anual continúa siendo favorable. En comparación con julio de 2025, el desempleo se redujo en 93.107 personas, un 3,87% menos. Por sectores, el mayor incremento del desempleo se registró en los servicios, seguido de la construcción, la industria y en menor medida en la agricultura. Y un total de 17 personas migrantes han muerto tratando de llegar en patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva. Así lo ha relatado el testimonio de 2 ocupantes de origen magrebí que han podido ser rescatados al sur de Mallorca. Salvamento Marítimo ha movilizado un helicóptero para rastrear el área próxima al naufragio y se ha dado aviso a navegantes para intentar recuperar los cuerpos que puedan estar a la deriva. Información deportiva. Comenzamos con natación artística. La española Iris Tió ha logrado la primera medalla de oro para nuestro país en los europeos de deportes acuáticos que se celebran en París. Con esta presea, la catalana se convierte en la primera española campeona continental en la prueba de solo técnico. Es su cuarta medalla y la sexta para España en esta cita. Bajo los acordes del Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía, Tió ha realizado un ejercicio que había estrenado este año en la Copa del Mundo de Pontevedra. Y seguimos con el tenista español Rafa Jodar, que perdió ayer con el estadounidense Taylor Fritz la final del torneo de Washington de categoría ATP 500. 7-6 y 6-4 fue el resultado favorable al tercer cabeza de serie del certamen norteamericano, que privó al madrileño de su segundo título en el circuito. Jodar, de 19 años, es el actual número 15 del mundo y no pudo añadir un nuevo entorchado a un palmarés que estrenó en abril con el Trofeo de Marrakech, Marruecos. Noticias autonómicas. Comenzamos con los datos del paro que se han hecho oficiales hoy y les contamos que en julio en Baleares ha bajado respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa casi en los 25.000 desempleados. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal Pedro García. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. La foto interanual del desempleo en las Islas Baleares deja un dato positivo pese a la subida propia del fin de la temporada alta de contratación. El paro registrado se situó en julio en 24.882 personas, lo que supone 504 desempleados menos que en el mismo mes del año pasado. Una caída del 2% según los datos publicados hoy martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El descenso interanual contrasta con la evolución respecto al mes anterior. En relación a junio, el paro subió en 1.175 personas, un incremento del 4,96%, un movimiento habitual en estas fechas por el ajuste de las plantillas tras el pico de la contratación de temporada. Mientras el balance interanual global es favorable, no todos los indicadores siguen la misma tendencia. El paro entre la población extranjera en Baleares se disparó en un 14,51% respecto a julio del año pasado, hasta alcanzar las 5.461 personas. También en la comparación mensual, este colectivo empeoró con una subida del 9,33% respecto a junio. De los 24.882 parados registrados en julio, 14.161 son mujeres y 10.721 hombres. Entre los jóvenes menores de 25 años, el paro se situó en 2.432 personas. Con estos datos podemos decir que Baleares roza los 700.000 afiliados a la Seguridad Social. Entre otro orden de cosas, a Baleares han llegado entre enero y junio 6,5 millones de turistas internacionales, un 2,54 más que en el mismo periodo del año pasado, según la estadística de Movimiento Turístico de Frontera que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística.
Según los mismos datos, solo en junio llegaron 2,27 millones de viajeros internacionales, un 0,57% más que en junio del año pasado. A esta cifra se suman 441.409 turistas nacionales. Por su parte, Eurocontrol ha situado al aeropuerto de Palma como el principal foco de congestión aérea en España durante este mes, con 17 días en los que la demanda prevista superará la capacidad declarada por AENA, según el plan operativo del organismo europeo. La alerta no anticipa un colapso, pero sí advierte del riesgo de retrasos. Y por otro lado, el Gobierno de las Islas Baleares ha publicado la licitación de los contratos para la ampliación de la desaladora de Santa Eulalia en Ibiza. Cuéntanos, Pedro. Destacamos que la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental, ABACUA, entidad adscrita a la Consejería del Mar y del Ciclo del Agua, ha publicado en la plataforma de contratación del sector público la licitación de las obras de ampliación de la instalación desalinizadora de agua de mar de Santa Eulalia des Riu y, mediante un segundo expediente, la contratación del servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud. Los dos contratos suman un presupuesto máximo de 10.307.202 euros, IVA incluido. Y cambiando de tercio, la reina Leticia presidió este pasado domingo la clausura del 16º Atlántida Mallorca Film Fest, una gala donde ha presenciado el estreno en España de El Ser Querido, junto a su director Rodrigo Sorogoyen y su protagonista Javier Bardem, y en la que ha entregado el premio Master of Cinema al compositor francés Alexander Michel Gerard Desplat. Y la noticia para recordar: la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Margalida Proems, y el presidente del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Galmés, han firmado el convenio para la cesión de unos terrenos de 33.131 metros cuadrados en Palma, en la zona de San Ferran, para la construcción de una promoción pública del IBABI de 323 viviendas públicas destinadas a ciudadanos con 15 años de residencia. El convenio se ha firmado en un acto al que también han asistido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad del Gobierno de las Islas, José Luis Mateo, el consejero insular de Hacienda y Función Pública, Rafael Bosch, y el gerente del IBABI, Roberto Cayuela. Mediante el convenio se formaliza la cesión gratuita de los terrenos del Consell Insular de Mallorca a favor del Instituto Balear de la Vivienda, el cual asumirá su urbanización y se encargará de la promoción y construcción de las más de 300 viviendas públicas previstas. Cabe recordar que Baleares incorpora cada año alrededor de 15.000 nuevos residentes. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Muchas gracias, Pedro, por tu información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos poco nubosos en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, se esperan precipitaciones en puntos del norte, así como algunas tormentas en zonas del Pirineo, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La calima se mantendrá concentrada en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. La mar estará algo alterada en Canarias, en la costa gallega y en el litoral cantábrico, con olas de entre 1 y 3 metros. Y mañana, miércoles, esperamos una jornada de cielos despejados en la mayor parte del país. Por la tarde se formarán tormentas en la Comunidad Valenciana, Cataluña y el Pirineo. La mar estará algo alterada en Canarias, con olas de entre 2 y 3 metros y también en la costa gallega y el litoral cantábrico. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas volverán a subir. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Rocío García, Juan Manuel González y en los micrófonos Paloma Niño y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.